Hola, compañeros y compañeras. En este espacio quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que no solo nos interpela como educadores, sino como ciudadanos del mundo, y es precisamente cómo la educación inclusiva juega un papel fundamental en la transformación social y en la construcción de paz. Diariamente somos testigos de profundas desigualdades, de exclusión, discriminación y violencia, no solo en nuestros territorios, sino a nivel mundial. En estos contextos y frente a estas realidades es importante que reconozcamos la educación como una tarea política y también una tarea social y ética que no puede ser neutral. Y aquí es donde entra la educación inclusiva como una apuesta concreta para hacer una educación o crear una educación en una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Bien, después de esta introducción es importante que empecemos a hablar sobre la educación inclusiva en el contexto contemporáneo. Vivimos en una época de profundos cambios. La educación contemporánea ya no solo responde a necesidades de conocimientos o de acceso a información o formación para el trabajo, sino que también enfrenta distintos desafíos globales como la desigualdad, la discriminación, las constantes migraciones, el conflicto social que existe en distintos territorios. La pobreza, entre otros elementos que también identificamos a partir de la lectura de nuestro libro de autoría, y es a partir de esta realidad que la escuela no solo puede ser un lugar donde se aprenden ciertos conocimientos específicos de matemáticas o de química, sino que debe ser un espacio capaz de formar ciudadanos críticos, empáticos, solidarios y conscientes de que hay una diversidad que rodea, de que es necesario que construyamos tejido social capaz de cuidar de sí mismos, cuidar de otros y por supuesto de un mundo que nos rodea. Y aquí la educación es un punto totalmente clave. Ahora hablaremos un poco sobre los avances de la educación inclusiva en nuestra época contemporánea. Es fundamental entender que a nivel mundial han sido varios los avances, comenzando precisamente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 y la Agenda 2030, donde se reconoce la importancia de una educación inclusiva y de calidad para todos y todas. Asimismo, muchos países a nivel mundial están incluyendo dentro de sus legislaciones educativas la implementación de propuestas de educación inclusiva, lo que hace que sea mucho más abierta esta educación y también empiece a transformar ciertos contextos. A nivel nacional, tenemos que hablar precisamente que desde la Constitución de 1991 se habla de un derecho de igualdad y una educación para todos y todas. Se fortalece en la ley 115 de 1994, que tiene pues precisamente un enfoque o que habla precisamente de un enfoque hacia la diversidad, y por supuesto no podemos dejar de lado el decreto 1421 de 2017 que empieza a reglamentar esa atención educativa a estudiantes con discapacidad en un marco de educación inclusiva. Por otro lado, en cuanto a la cobertura y el acceso, la incrementación de matrículas de personas con discapacidad, de personas dentro de la educación rural o víctimas del conflicto, también la interculturalidad, empezaron a hablar desde sus territorios y desde la educación, lo que ha hecho que se creen infinidad de propuestas educativas multiculturales o interculturales, inclusivas y capaces de adaptarse a las distintas poblaciones. Cabe resaltar que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero vamos avanzando poco a poco. En cuanto al departamento de Boyacá, estamos hablando de que ya hay un reconocimiento institucional que cada vez se fortalece más en algunos territorios. Por supuesto, todavía hay partes del país que están olvidadas también por el sistema educativo, pero hay un interés por capacitar o por formar docentes bajo un parámetro de educación inclusiva, y asimismo pues también se están promoviendo infraestructuras asequibles y también currículos cada vez más abiertos a entender que no es una población homogénea, sino que todos somos diferentes.
Ahora bien, como dijimos anteriormente, también tenemos muchos desafíos. Existe todavía una resistencia cultural a empezar a entender que todos somos diferentes y aún así se mantienen ciertas conductas y ciertos parámetros de exclusión y de segregación que son muy difíciles de contrarrestar porque están profundamente naturalizados dentro de ciertas culturas y ciertos territorios. También es importante resaltar que todavía hay cierto rechazo por parte de algunos y algunas docentes por implementar propuestas de educación inclusiva. Por otro lado, existen unas brechas políticas y prácticas muy grandes. Hablamos de que el papel lo aguanta todo y así es precisamente como lo entendemos en el territorio. Como lo dije anteriormente, todavía hay territorios olvidados totalmente y aún así es importante que empecemos a entender que hay una falta de recursos, hay una sobrecarga laboral dentro de los docentes y también hay una debilidad de las gestiones escolares, lo que hace precisamente que sea mucho más difícil implementar una educación inclusiva. Ahora, sigue habiendo desigualdad en el acceso y en la calidad para todos y todas. Hay ciertas poblaciones que todavía viven o son víctimas de un enfoque o de unas prácticas excluyentes dentro de las instituciones educativas. Y a partir de eso, también hablamos que no hay ciertas herramientas o ciertos recursos que requiere la educación inclusiva para su efecto o para su desarrollo. Por lo tanto, todavía tenemos barreras en el acceso, en la permanencia y en la calidad. Y fuera de eso, estamos en uno de los países más desiguales del mundo, lo que hace que sea mucho más difícil hablar de educación inclusiva, pero aún así se está haciendo y se está caminando en pro de ello. Ahora, en cuanto a las perspectivas, es fundamental entender que necesitamos que la educación inclusiva sea considerada un motor de transformación social. Y esto va a requerir precisamente de que empecemos a desligar la idea de que la educación inclusiva solamente atiende a las poblaciones con discapacidad, sino comprender que la diversidad está en todos y todas y asimismo la educación inclusiva va a atender a estas diferencias. Por otro lado, entender que no es un trabajo solo de la educación. Por más que se hable de educación inclusiva, es necesaria que haya una transformación social, cultural y que las distintas instituciones del Estado y de la sociedad sean partícipes de este proceso de transformación social, porque es un proceso que requiere una justicia epistémica y una descolonización de los procesos educativos, para empezar así a entender qué es lo que necesitamos, cuál es nuestra realidad y de dónde es que partimos, empezando a hablar de equidad y también de igualdad dentro de los entornos y de las distintas dimensiones sociales. Bueno, y para finalizar, es para mí importante empezar a establecer la educación inclusiva como una poderosa herramienta de transformación social, como lo he venido diciendo a lo largo del video, pero también entenderla como una herramienta que rompe con la marginación. Cuando los niños y las niñas crecen o aprenden desde edades tempranas la importancia de la diferencia, pues vamos escuchando y vamos creando ciertas relaciones de alteridad y cierto tejido social que son fundamentales en la creación de sociedades mucho más solidarias y menos violentas. La escuela inclusiva no solo es un lugar donde se enseña, sino donde se vive la igualdad, donde se reconoce la justicia y la participación social como herramientas fundamentales del proceso educativo y de una construcción de una sociedad democrática. Asimismo, la paz se construye desde lo cotidiano, desde nuestras realidades. No es algo que esté ajeno a nosotros, sino que desde el aula empezamos a crear relaciones entre docentes, entre familias, entre estudiantes y por supuesto entre comunidades, lo que hace que sea fundamental esta construcción colectiva y cooperativa de todos y todas dentro de una transformación social. La educación inclusiva enseña a resolver conflictos, promueve una participación activa y construye puentes en lugar de muros, formando personas capaces de convivir entre la diferencia y de actuar con responsabilidad social. Y en contextos marcados por la violencia y el conflicto armado, como es nuestra realidad como colombianos y colombianas, la educación inclusiva puede convertirse en un pilar fundamental en los procesos de reconciliación, pero también de reparación, de memoria y por supuesto de no repetición. Es por ello que
quiero finalizar así con esta ponencia, encaminando principalmente mi discurso a la construcción de unas propuestas de educación inclusiva desde los territorios, capaces de romper con esa naturalización de la violencia que tanto se nos ha impartido y de la cual estamos sobrecargados, y empezar a construir y a entender que las barreras no están en las personas, sino en los contextos. Muchísimas gracias.